Hola a todos y todas. Hoy les traigo la clase número 4, arco reflejo. Antes de comenzar, tenemos que recordar algunos hitos importantes con respecto a la organización funcional de la médula espinal. Recordemos que al asta posterior va a llegar las vías de tipo aferentes, las cuales van a venir desde la periferia con información de tipo sensitiva. Ya recordemos que estas son neuronas de tipo pseudo-unipolar, cuyo soma se encuentra en el ganglio sensitivo de la raíz dorsal. En el asta anterior vamos a tener la sinapsis con información o neuronas que vienen desde zonas superiores, que son estas fibras largas descendentes, que van a hacer sinapsis con neuronas que son motoras, las cuales em, van a salir, o sea, son vías eferentes, las cuales van a llegar, o son neuronas de tipo motoras, por lo tanto van a llegar a lo que son los músculos somáticos. Ya son músculo somático, hablamos de aquel músculo que es voluntario. Y también en el asta, en la zona gris de la sustancia, o sea, de la médula espinal, tenemos los núcleos. Y recordemos que los núcleos van a estar de medial a lateral, controlando la musculatura que va a ser principalmente axial los que se encuentran a medial y se va a ir hacia la periferia o hacia distal a medida que se vuelven más laterales. Esto ocurre tanto con miembro superior como miembro inferior a nivel de las intumescencias. Recordemos además que hay un asta lateral o a veces está como solamente un sistema vegetativo, las cuales vamos a tenerlo solamente en la zona torácica, toracolumbar específicamente, y vamos a tener las neuronas vegetativas, las cuales van a estar llevando información del sistema nervioso autónomo. Por ahora nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el asta posterior y el asta anterior. La información o los axones que llegan o salen desde la médula espinal lo van a hacer a través del nervio, en este caso el nervio periférico. El nervio siempre va a ser del sistema nervioso, sistema nervioso periférico, nunca el sistema nervioso central. A pesar de que hay algunos nervios que emergen o tienen su origen aparente en algunas estructuras del encéfalo, igual, siempre que hablemos de nervio, estamos hablando del sistema nervioso periférico. El nervio, en este caso vamos a estar hablando hoy un poco más de los nervios espinales que salen o entran a la médula espinal, va a estar conformado por tejido nervioso, que son los axones y algunas glías, principalmente los axones, ¿ya? Y tejido conectivo que los va a empaquetar. Y muy similar a como ocurría en el músculo, aquí hablamos del endoneuro, que va a estar recubriendo cada una de las fibras, ya sean mielínicas o amielínicas. Vamos a tener el epineuro, que va a empaquetar un conjunto de fibras mielínicas o amielínicas. Y vamos a tener finalmente el epineuro, que va a ser una continuación de la dura madre, bien digo, y va a generar el empaquetamiento o el nervio como nosotros lo conocemos como tal. Dentro del nervio nosotros vamos a tener algunas fibras que van a ser de tipo eferentes, o sea, van a estar saliendo desde la médula espinal, o fibras o fibras de tipo aferentes, las cuales van a estar dirigiendo con información sensitiva hacia la médula espinal. Hay algunos nervios que van a ser solamente sensitivos, o sea, solamente de fibras aferentes, otros que van a ser solamente motores, ya que van a tener solamente fibras eferentes. Hay algunos que van a ser mixtos, que van a tener ambas fibras, y algunos que son complejos porque además van a llevar información del sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos un corte histológico en el cual podemos apreciar las distintas estructuras. Vamos a partir desde afuera hacia adentro. Aquí tenemos el epineuro, ya que va a estar rodeando ya a el nervio propiamente tal. Aquí tenemos el perineuro, que va a estar rodeando a un conjunto de fibras,
y cada una de estas fibras va a estar rodeada por endoneuro. Ahí lo vamos a rodear, ahí se ve de mejor manera, en esa zona ahí. Ahí se ve el endoneuro y cada uno de esos puntitos que estamos viendo corresponden a las fibras, o sea, a los axones. Tenemos además algunas fibras de tipo como las células de Schwann que van a estar formando la vaina de mielina, que son los elementos blancos que se ven ahí, rodeando a algunos de los axones. Y vamos a tener algunas células de tipo epiteloides que son células que van a estar como regenerando o van a estar em, reemplazando las células del epineuro. Ya recuerden que siempre que tenemos tejido conectivo va a estar asociado a algún tipo de epitelio que va a estar rodeando a estas estructuras. Motoneuronas. Cuando nosotros nos referimos a motoneuronas, estamos hablando de neuronas motoras y estas emergen desde el asta anterior hacia el músculo. Tenemos dos tipos de motoneuronas específicas o principales. Tenemos las alfa motoneuronas, las cuales van a ir al músculo y van a van a estimular la contracción voluntaria, la contracción visible del músculo. Y tenemos una segunda motoneurona que es la motoneurona gamma. La motoneurona gamma va a ir a unas fibras que se llaman las intrafusales. Cuando nosotros vemos un músculo, nosotros vamos a ver las fibras musculares y entre las fibras musculares vamos a encontrar un segundo tipo de fibra. Ese segundo tipo de fibra se llama fibra intrafusal y la que se encuentra más a la periferia se llama fibras extrafusales. Las fibras intrafusales generan una contracción que es invisible o que no es visible y las fibras extrafusales van a generar la contracción visible, que va a hacer que el músculo se acorte para desplazar los segmentos. Las fibras extrafusales van a ser inervadas por la alfa motoneurona y las intrafusales por la gamma motoneurona. Una particularidad de las fibras intrafusales es que tienen esta estructura en espiral que se llama el huso muscular. El huso muscular corresponde a unas fibras de tipo sensitivas, las cuales van a llevar información hacia la médula espinal. Aquí va, hacia la médula espinal, va a ingresar por el asta posterior, dando o informando con respecto a la contracción muscular. Además, tenemos otros receptores que están a nivel del tendón y se llama órgano tendinoso de Golgi. Aquí tenemos un ejemplo de las fibras extrafusales y las fibras intrafusales que forman como un mini músculo que se encuentra dentro de cada una de los músculos. Y que tenemos aquí en rojo las fibras que van a estar rodeando al huso muscular, son estas rojas que tenemos aquí, las cuales van a llevar información de tipo aferente al sistema nervioso, generando una respuesta a nivel de la alfa motoneurona y de la gamma motoneurona. Aquí tenemos el uso muscular dentro de las fibras intrafusales. Aquí están las fibras del huso y ese espiral que se forma alrededor corresponde al huso, que es información de tipo sensitiva, es un receptor muscular. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque ahora vamos a entrar a hablar sobre los reflejos. Los reflejos corresponden al movimiento más básico que tenemos en nuestro cuerpo. Son una respuesta automática que nosotros en primera instancia no controlamos, pero que después se puede con el tiempo modular.
pero sigue siendo una respuesta automática, ya que son respuestas de protección frente a un estímulo potencialmente dañino. ¿Ya? Y la respuesta va a depender de la integridad del arco reflejo. El arco reflejo va a corresponder a el conjunto de elementos que van a permitir que se genere el reflejo. Y se llama así ya que tiene una vía de entrada, una conexión intermedia y una vía de salida, generando un arco. Entonces, el arco reflejo va a tener las siguientes estructuras anatómicas. Vamos a tener en primera instancia un órgano receptor, el cual va a ser encargado de detectar el estímulo que va a ser potencialmente dañino. Esta información va a ingresar por una neurona eferente, que va a ser sensitiva, cuyo soma va a estar en el ganglio espinal, y se va a proyectar hasta el asta posterior de la médula espinal. En esta zona va a hacer sinapsis con una interneurona, que va a ser la neurona de asociación, la cual aquí de manera muy simple se ve que hace sinapsis con una neurona efectora o una neurona eferente o motora, la cual va a llevar la información o el estímulo hacia el órgano efector, en este caso el músculo. El ejemplo más clásico es cuando nosotros acercamos el dedo al fuego de una vela y antes de darnos cuenta que nos estamos quemando, retiramos la mano. Entonces llegó el estímulo, le dijo o se generó la sinapsis con la interneurona, con la neurona motora, y se generó el efecto de la respuesta. Recordemos que la neurona motora sale o emerge a través de o desde el asta anterior. Un órgano receptor corresponde a cualquiera de los receptores somatosensitivos, los cuales los podemos encontrar a nivel de la piel, como aquí podemos ver los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, terminaciones libres. A nivel del músculo encontramos el uso muscular, que ya lo expliqué. A nivel del tendón, el órgano tendinoso de Golgi. A nivel también de los receptores articulares, para conocer la propiocepción, la información de propiocepción, ahí encontramos estos receptores, los cuales ingresan a través de la médula espinal y pueden gatillar un reflejo inmediato y a su vez o van a llevar la información hacia el área sensitiva primaria, haciendo sinapsis, como ya lo vimos en las vías, a nivel del tálamo. Vamos a hablar primero del reflejo de retirada. Es un reflejo que se denomina monosináptico, a pesar de que no existe ningún reflejo que sea monosináptico propiamente tal. Se dice que es monosináptico, ya que vamos a tener un estímulo. Por ejemplo, aquí hay un pincho que va a ser detectado por las terminaciones libres. Esta información va a ingresar a través de esta vía sensitiva, ya esta neurona sensitiva va a ingresar al asta dorsal, va a hacer sinapsis con una interneurona, la cual va a hacer sinapsis a su vez con una neurona motora y va a gatillar el reflejo de retirada activando la flexión de codo. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay una y dos sinapsis. Y si nos ponemos sumamente ya estrictos, igual va a haber una sinapsis con la segunda neurona sensitiva, la cual va a ascender por la vía espinotalámica, llevando información nociceptiva. Lo que pasa es que esta vía, como es un reflejo, es una vía sumamente rápida para proteger antes de la conciencia, antes del acto motor voluntario. Porque si nosotros esperásemos el
acto motor voluntario para hacer el proceso de retirada, muchas veces se podría generar mucha mayor injuria al no hacer el retirado rápido. Así que primero viene el reflejo de retirada, pero después, en algún momento, unos segundos después, uno es consciente de qué fue lo que pasó y por qué uno activó este reflejo. El uso muscular, como ya habíamos estado hablando de él, se encuentra dentro de las fibras denominadas intrafusales. Aquí tenemos el músculo, donde se ven las fibras extrafusales, y dentro se vemos las fibras intrafusales, las cuales tienen este espiral, el cual es el uso muscular y envía información sensitiva hacia la médula espinal con respecto a los cambios de longitud del músculo. Entonces detecta si es que el músculo está más acortado o está más alargado. Y en base a esa información es que va a generar cambios o va a estimular cambios a nivel de las fibras extrafusales. ¿Cómo actúa esto? Vamos a dar un ejemplo del reflejo miotático, ya donde tenemos el reflejo rotuliano. ¿Quién no ha jugado alguna vez de niño o ha practicado el reflejo rotuliano? Que es cuando te pegan en el tendón debajo de la rodilla y la pierna pega una leve patada. Lo que ocurre con este reflejo es que cuando se estira el tendón, por ejemplo, aquí tenemos la patela, aquí tenemos el tendón patelar, cuando este se golpea, lo que hace es que se deforma. Y al deformarse, lo que va a hacer va a ser traccionar a la patela, haciendo que el músculo cuádriceps se estire. ¿Ya? Entonces, al estirarse el reflejo, al estirarse el músculo, se va a generar una respuesta en la cual, como se estira el uso, va a activar a la neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva va a llevar la información hacia la médula espinal y va a activar la motoneurona alfa. ¿Y qué va a hacer la motoneurona alfa sobre las vías extrafusales? Va a generar la contracción del cuádriceps y por esa razón uno pega la patada. Y para que funcione esto, tenemos que tener esta vía completamente indemne. Y por eso este se llama que es un reflejo de tipo monosináptico. Pero ya sabemos que aquí siempre vamos a encontrar una interneurona. Un reflejo que es muy importante para fonoaudiología es el reflejo maceterino, que es un reflejo de tipo también denominado dentro de los monosinápticos, pero a diferencia de los reflejos que son desde el cuello hacia abajo, los cuales llegan hacia la médula espinal, este reflejo va a estar viendo la indemnidad de la vía trigémino-trigeminal, o sea, la información que va desde uno de los pares craneales, los cuales los reflejos de ellos vamos a revisarlo específicamente cuando veamos pares craneales. Pero, de todas maneras, cabe destacar de que la forma de funcionamiento es bastante similar, con la diferencia de que el soma de la neurona aferente va a estar dentro de un núcleo y no a nivel del ganglio espinal, del nervio espinal, y va a hacer sinapsis con el núcleo motor del trigémino, el cual va a estar también dentro del sistema nervioso central para salir la respuesta motora. La forma en la cual se mide, se le pide a la persona que tenga la mandíbula relajada, con la boca ligeramente abierta, y se pega el martillazo justo en la zona central y la respuesta esperada es que haga un pequeño cierre. Ahí tienen un paper donde pueden revisar con mayor detalle este reflejo. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel de las fibras musculares con la actividad refleja?
El uso muscular está a nivel de la zona central de las fibras intrafusales. Entonces, yo tengo aquí una fibra intrafusal y aquí tengo por afuera la fibra extrafusal, que recordemos es la que hace la contracción visible. Si yo genero una contracción de mis fibras extrafusales, por ejemplo, genero una flexión de codo. Lo que va a ocurrir es que el uso muscular se va a ver contraído y las fibras extrafusales se van a ver alargadas, porque los extremos, imagínense que está fijo en los puntos extremos, entonces cuando el músculo se contrae, el uso se contrae junto con él y la fibra extrafusal se alarga, quedando de esta manera. Queda la fibra intrafusal alargada y el uso queda cortito. Esto se alargó. Entonces, ¿qué es lo que va a decirle a el uso muscular a la neurona? Le va a decir que el uso se acortó. Va a mandar la información hacia la médula espinal y lo que va a hacer la médula espinal es que va a mandar una señal a la fibra extrafusal para que se relaje y le va a mandar a la fibra intrafusal que se contraiga. Bueno, como les iba explicando, aquí tenemos un esquema de cómo funcionan las fibras intrafusales y las extrafusales en base a la información que manda el uso muscular. Aquí en rojo están las fibras extrafusales. Ya, aquí en el centro tenemos la fibra intrafusal, donde tenemos la zona contráctil en los extremos y el uso muscular en celeste en la zona central. Cuando hay una contracción a nivel de las fibras extrafusales, la contracción visible, por ejemplo, cuando nosotros flectamos el codo y el bíceps se contrae, va a pasar lo mismo con el uso muscular. El uso muscular va a acompañar este movimiento, ya se va a contraer, va a estar mandando la información que el músculo se está acortando. Y eso va a generar el efecto contrario en las fibras extrafusales, la parte contráctil, las cuales se van a verse estiradas, ya que el músculo, ya que el uso se va a empezar a contraer y va a quedar de la siguiente manera. Fíjense que las fibras extrafusales quedaron más acortadas, el uso muscular también está más acortado y las intrafusales, la porción contráctil, queda alargada en comparación a la anterior. ¿Ya? Y esto va a generar un reflejo, va a generar esta información va a ir por el uso hacia el asta posterior de la médula espinal y aquí se va a mandar una señal a través de la alfa y la gamma motoneurona. La gamma motoneurona va a generar que las fibras intrafusales se contraigan para que el uso muscular se alargue y la alfa motoneurona va a generar una respuesta en la fibra extrafusal haciendo que ésta se relaje. Y vuelve a la posición normal. ¿Qué pasa ahora en el caso de que las fibras extrafusales se alarguen, por ejemplo, en una elongación? El uso muscular también se va a alargar y las fibras intrafusales, la porción contráctil, se va a acortar, quedando de la siguiente manera. Las fibras extrafusales y el uso muscular alargado y las fibras intrafusales se van a ver contraídas.
Esta información va a ser enviada por el uso muscular hacia nuevamente la médula espinal, el asta posterior, el que va a hacer sinapsis con neuronas del asta anterior que va a enviar una señal hacia las intrafusales para que éstas se relajen y por la alfa motoneurona a las extrafusales para que éstas se contraigan. Y así vuelve a la posición normal. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo funciona este sistema, que es obviamente un poquito más complejo de lo que lo explicamos. Ya tenemos un estímulo que va a generar la activación de la gamma motoneurona. Recordemos que la gamma motoneurona va a activar la zona polar, o sea, los extremos de las fibras extrafusales, generando una contracción y eso va a generar un estiramiento de la zona central de las fibras intrafusales, o sea, donde se encuentra el uso muscular. Eso va a activar la información de fibras aferentes, o sea, la que llevan la información hacia la médula espinal, al asta posterior, donde en el centro nervioso va a hacer relaciones sinápticas y va a salir salida de axones, en este caso de la alfa motoneurona, y para que se genere una contracción de las fibras extrafusales. Ahora, recordemos que estos estímulos no van a ser solamente locales, sino que van a estar respondiendo a centros superiores. La información de la contracción de las fibras extrafusales también va a enviar información al sistema nervioso central y a los centros del control motor. ¿Ya? Y en el caso del estiramiento de las fibras extrafusales ocurre el efecto contrario, como ya lo estuvimos viendo. El órgano tendinoso de Golgi corresponde a un receptor, pero que en este caso, en vez de encontrarse en el músculo como el uso muscular, se encuentra a nivel del tendón. El órgano tendinoso de Golgi, su principal función es detectar los cambios de tensión. Cuando ocurre, por ejemplo, un cambio de tensión, por ejemplo, cuando el músculo se contrae, aumenta la tensión a nivel de el tendón, ¿ya? Este aumento de tensión va a enviar información hasta el asta posterior, que va a generar una comunicación con una interneurona y esta va a ir a inhibir a la motoneurona, haciendo que el músculo suelte. Y eso va a generar que cuando el músculo se relaja, disminuye la tensión en el tendón. Y esto va a estar relacionado con el reflejo miotático inverso, que consiste en lo siguiente. Nosotros ya vimos que el órgano tendinoso de Golgi, disculpen, ya que tuve que detenerme un momento, el órgano tendinoso de Golgi, por ejemplo, este es el caso más común. Si yo tengo mi brazo aquí en 90 grados y empiezo a cargarle el peso, la primera tendencia va a ser a soportar este peso. Pero va a haber un momento en el que la tensión va a ser tan importante que lo que va a ocurrir que como la tensión es tan importante, el órgano tendinoso de Golgi va a mandar la información a el asta posterior y va a hacer de que se inhiba la motoneurona. ¿Y qué es lo que va a pasar en siguiente caso? Es que el músculo se relaja y el elemento cae. Y esa es la razón por la cual cuando hacemos estiramiento, al principio nosotros sentimos tenso, 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 y después sentimos como que relaja. Lo que pasa es que cuando sentimos tenso, estamos estimulando el órgano tendinoso de Golgi. Y en algún momento va a inhibir la musculatura y va a relajar la musculatura disminuyendo la tensión. Y eso nos va a dar la falsa sensación de que el músculo se está estirando. Y lo que ocurre no es eso, simplemente el músculo se está relajando. Por eso es mito de que las elongaciones aumentan el rango de la longitud del músculo. No lo hacen. Cada persona tiene su potencialidad y uno puede alcanzar esa potencialidad generando la flexibilidad. Pero
si una persona es basalmente tiesa, por mucho que estire, finalmente la longitud de sus músculos no va a dar más. Tenemos otros reflejos que ya son un poquito más complejos, que se llama el reflejo de flexión y extensión cruzada. ¿En qué consiste esto? Muy fácil. Cada vez que este se da en miembro inferior, es distinto en miembro superior, y se da en la condición de que cuando uno pisa un elemento que potencialmente es dañino, tenemos que generar el efector de retirada. Y en esta pierna que se generó este efecto, vamos a tener lo que es la flexión o la activación de los flexores de rodilla y la inhibición de los extensores, porque necesitamos generar que se doble la rodilla. Pero no nos sirve solamente recoger la pierna. Necesitamos que la otra esté lo suficientemente estable para poder mantenernos de pie y no caernos durante el reflejo de retirada. Por lo tanto, en la pierna contraria se va a activar la musculatura extensora y se va a inhibir la flexora. Y por eso se llama el reflejo de flexión y extensión cruzada. Porque la pierna que no recibió el estímulo queda extendida y la pierna que recibió el estímulo se flecta. Y por eso se llama de flexión y extensión cruzada porque ocurre en los pies contrarios. ¿Ya? Y aquí fíjense, hay unos más y unos menos. Entonces el que recibe el estímulo estimula al flexor, inhibe al extensor. Y la pierna que no tiene el estímulo pasa a lo contrario, estimula al extensor e inhibe al flexor. El arco reflejo monosináptico versus el polisináptico. Finalmente sabemos que esto no es tan así, ya que todos van a tener polisinapsis, pero principalmente hablamos de aquellos reflejos que son más básicos. Por ejemplo, este donde uno lo estimula directamente con algo que no es nocivo, sino que estimula la actividad, versus el arco reflejo, por ejemplo, cuando estamos frente a una injuria. Pero siempre vamos a tener una interneurona, así que todos los arcos reflejos van a ser más bien de tipo polisináptico. Y la principal razón es esto, porque si yo quiero extender mi rodilla, yo no lo podría hacer si es que el músculo flexor de rodilla, los isquiotibiales, se mantienen contraídos. Tienen que necesariamente relajarse para que el cuádriceps pueda funcionar. Y siempre vamos a tener, cada vez que hagamos un movimiento, vamos a tener un músculo agonista, que va a ser el que hace la acción, y el antagonista se tiene que relajar para permitir la acción. Así que por eso siempre vamos a tener inervación recíproca en los reflejos, por muy simple que este sea. Y la modulación de los reflejos va a estar determinada por tractos descendentes, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que les doy constantemente de cuando uno mete la mano y encuentra algo peludo, primer reflejo, instinto, sacar la mano, reflejo retirada. Pero si te dicen que es un conejito, el centro superior va a modular de que la próxima vez que tú metas la mano, no saques la mano, sino que agarras el conejito y lo saques de la mochila. Y hay otro tipo de reflejo o sea, de modulación que es mucho más primitiva, que hace que el reflejo no sea exagerado y está modulado por unas células que se llaman las células de Renshaw. Ya, las células de Renshaw lo que hacen es inhibir la actividad motora, haciendo que el reflejo también sea modulado y sea lo más preciso posible para evitar otros accidentes. ¿Ya? Entonces es un sistema que, a pesar de ser bastante primitivo, está muy bien pensado. ¿Ya? Y ahí están todos los elementos que hacen modulación de los reflejos. Otros receptores que actúan sobre el aparato locomotor están los núcleos vestibulares,
los cuales van a estar respondiendo a los desplazamientos de la cabeza en relación a los ejes del espacio. Va a estar controlado por el aparato vestibular, que va a enviar la información a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares van a modular lo que es la función de la musculatura del cuello y el tronco, y en base a los movimientos de la musculatura de miembros superiores. Gracias a la modulación de la musculatura del cuello y el tronco por el sistema vestibular es que nosotros podemos hacer movimientos libres con las manos. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que han tenido parálisis cerebral, tienen dos opciones: o liberan las manos y no caminan, o sacrifican las manos y logran caminar. Por eso es muy común que uno encuentre a niños con PC que tengan esta postura de caminar con los pies juntos en la zona central y separados en la zona para aquí, para aumentar la base de sustentación. Los brazos muy en conjunto, o sea, muy pegados al tronco y con la cabeza girada. ¿Ya? Y por lo general incluso un poquito más extendida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como no tiene, los niños con PC por lo general tienen muy poca modulación de la musculatura de tronco, entonces sacrifican miembros superiores y miembros inferiores para lograr la estabilidad y así lograr la marcha. Pero si ellos quieren manejar sus manos, tienen que sentarse, y una vez que se sientan pueden hacer manipulación de algunos objetos con las manos. Ya, las motoneuronas de la musculatura extrínseca del ojo y el cerebelo también tienen aferencias desde los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares, la vía vestibular tiene 6 vías de salida, ya que ustedes lo van a revisar con mucho más detalle en audiología. Y esto recordar, los tractos espinales descendentes. Ya en este esquema estamos viendo los que vienen desde la corteza a la médula espinal, es el córtico espinal. Del núcleo rojo es el rubro espinal. Núcleos de la formación reticular, retículo espinal. Del colículo superior, el tecto espinal. Y de los núcleos vestibulares, el vestíbulo espinal. Y aquí tienen un pequeño resumen de recordatorio. Bueno, así que espero que les haya quedado súper clara esta clase. A veces es un poquito enredada, pero en realidad no es tan compleja. Tienen que tener súper claros los puntos, como los conceptos claves. ¿Ya? ¿En qué consiste el reflejo miotático, el reflejo miotático inverso? ¿Cuál es la información que lleva el uso muscular? ¿Cuál es la información que lleva el órgano tendinoso de Golgi? ¿Cuál es el reflejo miotático inverso? El reflejo de flexión-extensión y qué es lo que ocurre con la musculatura, cuál se inhibe y cuál se activa. Y obviamente la diferencia entre arco reflejo y acto reflejo. Que esté muy bien, nos vemos en la próxima oportunidad. Cuídense mucho, chao, chao.